Gracias, pastor. Hermanos y hermanas, la verdad que es un gran privilegio que esta vasija de barro quebrantada esté aquí frente a ustedes. Saben, una de las cosas que nos dicen en la escuela es que cuando uno viene a predicar, que tiene que llegar con seguridad, que tiene que llegar porque sabe que trae la unción de Dios. Pero sinceramente, hoy me siento muy vulnerable. Y yo creo que la palabra de Dios hoy nos invita a ser vulnerables. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Y todos tienen su boletín. Todo viene de la Nueva Versión Internacional. Y leemos todos juntos, por favor. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Lean conmigo. Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por la causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará juntos con Él a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracia para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Amén. Padre bendito, Señor, gracias, Padre de los cielos. Gracias por esta oportunidad de estar aquí enfrente de mis hermanas, enfrente de mis hermanos, proclamando tu palabra. Padre bendito, pido tu unción para mí y un corazón abierto para cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Señor. Te pido que lo que salga de mi boca sea lo que tú quieres decir, sea tu voluntad, Señor, y que lo que mis hermanos agarren ese mensaje que tú le das también que sea tu voluntad, Señor. Esta palabra que acabamos de leer es palabra viva y que sea, te pido, Señor, que sea recibida con gozo, con esperanza, porque todo sacrificio, Señor, que hagamos, como acabamos de leer, es efímero y esperamos y sabemos que tu gloria viene. Amén. Bueno, como ya lo dijo el pastor, se pueden sentar. El sermón del día de hoy se llama Vasijas, un gran tesoro en vasijas de barro. Y es una continuación de la serie de sermones que el pastor ha tenido, que se llama Poder en la Debilidad, y está basada, como saben, a través de la segunda carta de Corintios. Y si se recuerdan, yo sé que estuvimos casi todos presentes los que estamos aquí. En las siguientes semanas, las semanas pasadas, el pastor habló de cómo la razón por la que Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Que era una carta a la iglesia de Corintios, a los corintios, y básicamente era para recordarles quiénes eran, para recordarles cuál era el evangelio, para recordarles de las enseñanzas, ¿verdad? Que no se dejaran engañar de esos mentados superapóstoles que venían a decir que no, tienen que seguir estas costumbres, volver al yugo de la ley. Y en esta carta él les dice, no,
Ustedes ya pasaron eso, nosotros sabemos, ya Cristo murió por la cruz, somos libres. Y dice, cada uno de nosotros empieza, ¿verdad? Él empieza a decir, todo lo que hemos hecho, lo que yo he hecho es para presentarles el evangelio el verdadero. Pero Pablo reconoció que la gente de la iglesia de Corintio estaba vulnerable. Quizás habían pasado por preocupaciones, quizás estaban enfermos, quizás estaban perdiendo la esperanza. No sabemos los problemas que estaban enfrentando, pero había esa vulnerabilidad. Y cuando hay vulnerabilidad, tendemos a buscar otros caminos, ¿verdad? Tendemos esa debilidad que nos da el ser vulnerables, empezamos a buscar y empezamos a escuchar palabras de otras que a lo mejor nos va mejor con esta otra persona o con esta otra doctrina, pero Pablo le recuerda a ellos que no, que el evangelio que él se esmeró en enseñarles era un evangelio que vino directamente de Jesús resucitado. No un evangelio que vino para beneficio de alguien específico, pero solamente para que fuéramos luz, para que ese evangelio viviera y diera libertad. Y eso le estaba recordando. Eso le recuerda en las primeras, en el primer capítulo, los primeros versículos de este capítulo 4, que es el que estamos viendo, ¿verdad? Les dice, ¿para qué quieren volver a tener es la ley? Cuando ya conocen y ya tienen la gracia y la libertad en Cristo, ¿verdad? Y empezamos, empezamos a ver qué es lo que nos está diciendo en la lectura de hoy, ¿verdad? Que empieza en el versículo 7. Entonces empieza a decir que somos vasijas de barros, ¿verdad? ¿Qué se imaginan cuando? Y estas vasijas, dentro de esas vasijas de barro hay algo bien, hay un tesoro. Entonces yo me imagino estos cántaros todos despostillados. Cuando yo ya crecí ya no había cántaros, pero mi mamá nos platicaba de esos cántaros. Y en una ocasión que fuimos a Michoacán, yo miraba que las señoras bien fácil se ponían el cántaro en la cabeza para cargar algo, y yo tenía unos 6, 7 años y dije, pues yo ahorita me lo cargo, pues no di ni medio paso y por allá fue a dar el cántaro y ya no quedó inservible, ¿verdad? Entonces Pablo está comparando eso, nos está comparando el cuerpo de nuestro cuerpo, que somos frágiles. No importa qué tan fuerte o qué tan buena dieta tengamos, aunque es bien importante seguir una dieta, ¿verdad? Ya sabemos las enfermedades crónicas, pero aún tomando todos los cuidados, somos personas frágiles, somos cuerpos frágiles. Pero cuando recibimos el evangelio, tenemos ese tesoro, ¿verdad? Entonces imagínense por ejemplo, esos tesoros que se hallan rebosando de metal amarillo, rebosando de oro, ¿verdad? Ese es el evangelio, esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa luz que sale. Entonces, ese tesoro tan valioso está depositado, recordemos, en este cuerpo frágil, pero que el evangelio nos hace fuerte y nos va diciendo a través de la carta cómo él se ha mantenido, Pablo se ha mantenido fuerte a pesar de tanto lo que ha pasado. Pablo reconoce que en su fragilidad él se siente atribulado, ¿verdad? Lleno de problemas. Sabemos que ha sido perseguido. ¿Qué no sufrió Pablo? Persecuciones, pedreadas, hambrunas, hambres. ¿Qué no sufrió ese hombre? Entonces, y aparte su cuerpo físico, ¿verdad? Tenía un cierto padecimiento que no sabemos exactamente, pero que allí estaba presente. Entonces dice que sí, el sufrir eso nos causa cierta pausa, ¿verdad? Pero porque él tiene a Jesucristo en su vida, no se siente ni aplastado, ni abatido, ni angustiado. Sí cansado, sí perplejo, pero no se siente que esté en apuros, porque él siente esa seguridad. Pablo no, si usted lee la carta, no es con una voz desesperada que está diciendo, ¿cómo vamos a salir de esto? Mira, vienen, me atacaron mi reputación, la gente que yo creí que había enseñado bien se está yendo, ya esta persona que antes me quería ya no me quiere, ya no cree en mi palabra. No, él viene y les dice su verdad. Y espera, ¿verdad? O sea, no está en esa desesperación. Sí está esa manera de que se oye que por el amor a ellos le está diciendo, escuchen, no sigan por ese camino, ¿verdad?
Entonces sí, Pablo está siendo perseguido. Obviamente su labor, su papel de apóstol está haciendo estos otros predicadores lo están poniendo en plan de duda. Él les vuelve a recordar de quién vino, la verdad que él sabe, ¿verdad? Y dice, pero aún, ¿y saben qué dice? Este sufrimiento que estoy pasando yo, todo esto que me ha pasado, estoy participando de la muerte de Jesús, ¿verdad? Estoy participando de la muerte. Este sufrimiento tiene un propósito. No es nomás sufrir por sufrir. Es porque ese es el ejemplo que tenemos, que este sufrimiento nos lleva sería muy bueno que aprendiéramos a través sin sufrir, pero la mayoría de las personas es el sufrimiento el que nos llama la atención y nos hace pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que recapacitar de lo que estemos haciendo? Ya me imagino, nosotros gracias a Dios vivimos como lo hemos dicho muchas veces, en este país donde se puede decir lo que uno quiera y esa libertad. Podemos cargar nuestras Biblias. Puede yo estar aquí presente a una mujer que tradicionalmente pues nuestro rol no ha sido el de estar aquí, pero en este lugar somos afortunados y bendecidos de tener esa libertad. Pero ahorita en este momento hay lugares, en muchos lugares en la parte del mundo donde esta libertad no se tiene, donde hay que escribir, hay que ocultar la Biblia, donde hay que reunirse en secreto y cuidarse. Bueno, esa experiencia las vivió Pablo y dice, y eso es nomás lo que tengo que vivir, eso es como voy a mostrar la luz, ¿verdad? Y empezando más abajito de lo que acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 11, él sí reconoce y también reconoce que la gente de Corintios también está en peligro, que son vulnerables. O sea, él no les dice que no, reconoce que sí hay un peligro, reconoce que sí están pasando y él se da cuenta de esa vulnerabilidad. Y le dice, pero aún así en esto que ustedes están pasando, tienen que permanecer fieles como yo. Él es el primer ejemplo. Él se pone de modelo y dice, miren, así como yo estoy siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que tengo que morir a mi cuerpo para un día estar, así ustedes yo lo estoy modelando, le estoy diciendo, este es el camino a seguir, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad?, que Pablo era un gran erudito de la palabra de ese tiempo, que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él probablemente se sabía la palabra mejor o también como el mejor de ese tiempo. Entonces, él cita el Salmo 116:10, donde dice, creí y por eso estoy actuando, ¿verdad? La palabra exacta dice, creí, por tanto hablé. Entonces él dice, a pesar, como yo creo, como yo tengo la firme creencia de que lo que Jesús resucitado me reveló a mí, por eso sigo hablando, por eso sigo enseñándolos, independientemente de todo lo que me esté pasando a mí. Pablo está completamente seguro, y eso es lo que le quiere enseñar a esta iglesia de Corintios, que independientemente de todo lo que sigan sufriendo y de lo que va a venir, porque ese era el principio apenas, ¿verdad? Era el principio apenas, de todo lo que iba a venir, de todas las persecuciones que iban a sufrir, tenían que mantenerse fiel, ¿verdad? Los estaba invitando, les estaba diciendo, este es el camino, no vuelvan atrás. Pablo dice en el versículo 15 que todo sufrimiento como apóstol de Jesucristo es para el bien de los que escuchan y que creen, porque hay que creer, ¿verdad? Muchos podemos escuchar, pero no creemos. Entonces, para el que escucha y el que cree. Entre más sufría Pablo en el Evangelio, por causa del Evangelio, más se predicaba al mundo. O sea, sí estaba sufriendo, pero estaba llegando a más gente.
Y entre más gente conoce al evangelio, entonces se va, más agradecimiento hay y se sentía, ¿verdad? Y como resultado, esas personas nuevas, esos nuevos creyentes le estaban dando gracias a Dios por ese amor que estaban recibiendo. Y hasta la fecha, mira, ahorita saludamos al hermano, ¿cómo se llama? Al hermano Esteban, con mucho gusto. Bueno, yo no lo había visto acá, quizás ustedes lo demás lo conocían, pero a mí me saltó mi corazón cuando vi, dije, un hermano nuevo. Exactamente así, cuando uno va, cuando uno va diciendo y compartiendo la palabra, hay esa alegría, y cuando la persona, el nuevo creyente llega, ese nuevo creyente alaba a Dios, y así es como se va siguiendo. Haciendo la gran comisión, ¿verdad? Que Dios, que Jesucristo resucitado le dio directamente a Pablo, y que el evangelio nos da a todos nosotros, ¿verdad? Y necesito un poquito de agua. Canté mucho, Ana, hoy. Gracias. Era por este hecho de saber que sus sufrimientos en su ministerio llevaban a muchos a conocer al evangelio de Jesús. Por esa razón, Pablo nunca se dio por vencido. Él en las diferentes cartas vemos que nunca desmayó, al contrario, siempre tenía planes de ir para acá, de ir para España, de ir para Roma, de ir para acá. Y sepa Dios en qué condición física estaba él. En todos los sufrimientos que pasaban, no solamente físicos, pero ustedes saben, todo implica gastos, todo implica. Y entonces, pero él sabía que ese era, que ese llevar la palabra, iba a donde quiera que fuera, se iba a conocer la palabra de Dios. Entonces él nunca desmayó en eso. Dice, Pablo seguía su marcha de llevar el evangelio hasta los fines del mundo. Aunque sabemos, ¿verdad? Su cuerpo se estaba deteriorando, y hay ahí la imagen de ese cántaro de barro quebrantado. Dice, su cuerpo se estaba deteriorando, su cuerpo físico se iba desgastando. Su espíritu, aunque eso pasaba, su espíritu se renovaba diariamente, ¿verdad? Su cuerpo se estaba muriendo como el todos nosotros. Cada día que pasa nuestro cuerpo va muriendo, pero el espíritu, cuando se mantiene en Jesús, adquiere nuevas fuerzas cada día para seguir con esta misión. No importa, o no debería importar. En el caso de Pablo era la verdad, no le importaban las persecuciones, no le importaban las hambres que pasaban, no le importaban los azotes que le dieron, no le importaba que el barco donde iba 2 veces naufragó. Todo eso, él sabía, y dice, aún así yo tengo que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, pero él reconoce que a veces volviendo a la iglesia de Corintio, eso probablemente el cansancio que sentían, o las persecuciones, o porque alguien más le habló mejor, ¿verdad? Él entendía y sabía, esta gente necesita, y por eso es que hay varias cartas, ¿verdad? Sabemos que necesitamos discipulado, por eso es que aquí el pastor cada domingo a las 10 de la mañana, porque sí sabemos del evangelio, pero necesitamos ese constante recordatorio, ¿verdad? Entonces, y todos esos padecimientos de Pablo, él los calificó como ligeros, como efímeros. Sus dificultades eran ligeras y, como dice, pasajeras, porque el producto de ese padecimiento estaba produciendo vida eterna, no solamente para él, pero para los que enseñaba. Y esa vida eterna es superior a cualquier sacrificio que hagamos por el evangelio. Y por lo tanto, porque él sabía que ese premio, le podemos poner así, ¿verdad? Eso que vamos a ganar manteniéndonos fieles, porque él sabía que eso era mucho mayor que todo. Él se mantenía enfocado en ese producto final, ¿verdad? En ese producto que es la gloria eterna. Pablo no ponía atención a lo visible y a lo pasajero. Se enfocaba en lo invisible y en lo perdurable. Ahora, yo creo que este mensaje es uno de los más claros de los pasajes bíblicos, que nos dice a dónde vamos, ¿verdad? Que nos está invitando a decir, tenemos que permanecer en fe, y no solamente permanecer en fe, pero ignorar todas esas voces. Vivimos en un mundo donde hay muchas voces, ¿verdad? Hay muchos
Yo creo que no hay de corazón desocupado, diría mi mamá. Todos tenemos diferentes problemas, todos tenemos diferentes dificultades, todos algunas personas batallan con vicios, otras personas batallan con un carácter difícil. Todo eso se reconoce. Todo eso son obstáculos. Pero como cristianos debemos de enfocarnos en lo perdurable, en lo que dura, en lo eterno, ¿verdad? Entonces, para ir no sé por qué en mi mente tenía que iba a ser una gran predicación, pero para ir cerrando esto, parte de lo que uno lee en la Biblia, parte de cuando uno predica, dice, ok, ¿qué me está diciendo a mí personalmente? Jackie, ¿qué te está diciendo? Max, ¿a qué nos está invitando esto, Hani? Esto que nos está diciendo. ¿Por qué queremos saber que somos bandejas de barro con el oro rebosando? ¿Por qué? Primero, porque sí lo somos. Porque cuando decimos Señor, sí a Señor Jesús, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero que mi familia sea el centro de mi vida. Sí somos eso, porque somos frágiles. Pero sabemos que tenemos ese tesoro, no para guardarlo, o sea, y no compartirlo, sino para eso, para compartirlo, para llevarlo a nuestras vidas, al lugar donde trabajamos, a nuestras amistades, a nuestras familias, como en mi caso, que la gran mayoría de mi familia practican el catolicismo, que no tiene nada de malo, pero obviamente vimos cosas un poco diferentes. Y tengo que ser esa luz, si es que de verdad creo. Entonces, en vez de criticarlos, en vez de decirle que están mal, no, es cómo voy a tratar, cómo Jesús los trataría. ¿Cómo voy a permitir yo que ese tesoro que tengo en mi cuerpo maltratado, en mi vasija de barro frágil, cómo va a brillar? Porque al fin y al cabo, como dijo Pablo, nunca se trata de uno. Dice Pablo claramente, esto nunca ha sido acerca de mí, esto es acerca del Evangelio. Entonces, nunca permitir que uno si uno va a brillar, si uno se quiere ser superapóstol, entonces ya no son las cosas como Jesús nos ha mandado. Entonces, para resumir un poquito lo que les platiqué ahorita, en estos momentos, yo saqué dos puntos principales para mí. Primero, lo vuelvo a repetir, que en la vida va a haber sufrimiento, ¿verdad? Yo creo que nadie aquí presente está exento de sufrir. Pero aún en medio de ese sufrimiento, Jesús debe ser el centro de la vida de todo creyente. Y sabemos que no es fácil permanecer fieles a Jesús, como lo acabamos de decir, ¿verdad? Hay tantas distracciones y es fácil desanimarse, sentirse derrotado. Es fácil que los problemas familiares nos agobien, o que en el trabajo hay una carga que no podemos y no nos hace ver claramente, porque hasta aún, si en algo me está enseñando Dios en los últimos tiempos, es que aún donde uno dice, esto no me gusta, no estoy a gusto, aún en eso hay una gran enseñanza y debemos descubrir qué es lo que es, ¿verdad? Porque pues todo se puede utilizar para glorificar a Dios. Entonces, en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestra familia extendida, que surgen tantos problemas, ¿verdad? Todo eso nos hace sentirnos derribados, desesperados. Eso nos quita la paz y nos alejan de una vida de armonía con Dios. Pero hermanos, como nos dijo Pablo, todos esos sufrimientos son temporales. Y desgraciadamente nos hacen a veces que quitemos la mirada a lo perdurable, que es el amor de Dios, y a una vida eterna con Él. Pero el apóstol Pablo en esta carta y en lo que acabamos de leer nos recuerda y nos anima que no hay que olvidarse que nosotros sabemos nuestra meta, porque ya Jesucristo ya nos las mostró, ¿verdad?
Sabemos que Él ya murió en la cruz, sabemos que hay la promesa de vida eterna. Entonces no dejemos que todos estos sufrimientos nos quiten la mirada de esa meta. Y fue por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que la salvación está disponible si la aceptamos, ¿verdad? El segundo punto que saqué de esto es que lo seguimos repitiendo, somos frágiles y desgraciadamente cualquier golpe nos puede quebrantar. Pero los creyentes nunca debemos olvidar que no se trata de nosotros, que nosotros vive el evangelio de Jesús y que por eso necesitamos redoblar esfuerzos para permanecer en Jesús, para que su palabra llene nuestras mentes, para que dirija nuestra voluntad, para que transforme los sentimientos. No podemos seguir en lo mismo, no podemos seguir en el agobio. Sí, lloramos un ratito, pero miren, nos sacudimos y en el nombre de Jesús para hacia adelante. Y eso nos está invitando Pablo, eso es lo que nos está invitando. Entonces, todas esas emociones que a veces nos toman, todas esas, a veces, desilusiones, que pensábamos que vamos a obtener un mejor trabajo o que pensábamos que había un mejor entendimiento, todo eso es pasajero y se lo ofrecemos a Dios y seguimos adelante, ¿verdad? Porque nosotros somos insuficientes, no importa que tan bien planeamos todo, no importa que nuestra agenda esté todo bien planeado, que nuestro plan de vida esté todo bien planeado. La verdad es que somos insuficientes. Pero Dios no, Dios es suficiente y el poder de Dios, para seguir el tema de esta serie, se demuestra en nuestra debilidad, ¿verdad? Y hermanos, ese es mi mensaje que les he traído hoy. Como dijo el profeta Isaías, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, pastor. Gracias.